Bueno, le pido entonces a Víctor Hugo que nos ayude a silenciar los micrófonos, excepto el mío, para dar inicio al culto de esta mañana y que el Señor en realidad nos haga disfrutar este tiempo y disponernos de la manera que Él nos necesita para vivir esta experiencia de estar juntos vía Zoom. Bueno, estamos aquí precisamente para adorar al Señor y ver cómo Él escribe nuevas historias en nosotros a partir de sus enseñanzas y a partir de este encuentro que Él tiene con nosotros, que no es único. La mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor y eso ha cambiado la vida, nuestra dedicación a Él, nuestro servicio, nuestra comprensión de qué hacemos en este mundo y a qué nos ocupamos, en qué nos dedicamos. Y bueno, quisiera animarla a que también esos encuentros los repliquemos también cada día. Hoy es un día también para encontrarnos con el Señor y abiertos y dispuestos a lo que Él quiere. Así que dispongamos, no creérnosla a lo mejor la idea que fue suficiente ese encuentro, sino que todos los días convertirlo en un encuentro con el Señor al que decirle, sí Señor, aquí estamos, aquí vamos adelante. Y en ese pensamiento, pienso en un canto, y en esta mañana nos va a acompañar en dos cantos, Manuel Orellana, y les ha preparado también para dirigir en esta parte un canto que habla de entre más conocemos al Señor, más quiero estar cerca de ti, porque es como que se va despejando el Señor, como que se va develando de cuando en cuando. Y por eso dice, de gloria en gloria te veo. Así que pensemos en este ejercicio que no es estático de nuestra relación con Dios, sino que es una experiencia dinámica donde el Señor nos muestra lo que Él es y nos invita a seguirlo corrigiendo la vida que tenemos. Cantemos en nuestros hogares de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén. Amén. Muchas gracias. Y bien, la experiencia cristiana también nos desafía a mantenernos en oración. Y es lo que vamos a hacer ahora, a orar.
Y siempre pensamos en cómo oramos, en adoración, desde la intercesión por otros, o con corazón agradecido por lo que Él hace, en fin. Entonces vamos a proyectar una oración que vamos a leer desde nuestros hogares, todos juntos. Señor, orando a nuestro Dios. Leamos juntos. Señor, damos gracias por tus cuidados en esta semana. Confiamos en tu soberanía y conducción frente a cada adversidad. Te reconocemos presente en nuestros caminos y vida. Encomendamos nuestro presente y futuro en tu amor y bendición. Encomendamos nuestro país y el mundo entero en tus manos, porque lo necesitamos. Amén. Amén, hermanos. Y tendremos otra oración comunitaria también, dando gracias. Así que sigamos en este espíritu de oración, dando gracias al Señor, también dirigida en esta oración leída todos juntos. Señor, gracias por tanto, pues nos das más allá de lo que alcanzamos a ver. Gracias por sostener el universo y proveernos amor y alimento. Gracias por tus respuestas a oraciones y por lo que harás en estos días por nosotros y por otros a quienes ponemos bajo tus cuidados. Gracias por lo que viene. Amén. Amén. Y vamos a volver a cantar ahora otro canto que también nos evoca el amor del Señor, nos evoca el amor del Señor, pero también el amor que nosotros le damos al Señor. Y que lo queremos amar. Le queremos decir al Señor que lo queremos amar. Quizás somos frágiles, somos débiles, pero queremos amar al Señor. Entonces invito también a Manuel nuevamente que nos dirija en este lindo canto que él trajo a la iglesia en algún minuto y que nos habla de ese anhelo profundo que a pesar de nosotros mismos queremos decirle al Señor que anhelamos, por sobre todas las cosas, amarlo a Él. Adelante, Manuel. Hay un anhelo que solo tú puedes llenar, una tormenta que solo tú puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más y beber del río que fluye ante ti. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu espíritu tu gracia encontraré. En ti he encontrado esperanza eterna. En tu presencia por siempre estaré. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte
profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Amén. Muchas gracias, Manuel. Gracias por ese lindo canto que nos desafía a disponernos en el espíritu, más allá de lo que a veces queremos, pensamos o nos sentimos, queremos amar al Señor. Hermanos, y la iglesia, con todo este proceso de trabajar a distancia, no siempre visibilizamos todo lo que la iglesia hace. Entonces vamos a dar la bienvenida ahora y conocer algunas de las informaciones que tenemos. Así que le pido a Víctor Hugo que nos ayude con la imagen que viene a continuación. La siguiente, por favor. Y ahí estamos enunciando algunas de las actividades y desafíos que tenemos en forma permanente y algunos para esta semana. Como siempre, para todos, el culto del día domingo es vía este canal, todavía por este canal. Estamos en evaluación del tema de un retorno presencial, probablemente no permanente, sino que como marcha blanca probablemente, una vez al mes. Estamos en ese proceso, el liderazgo y el pastor estamos evaluando la parte también técnica, porque evidentemente queremos que este proceso también se mantenga, que aunque nos reunamos presencial no vamos a poder estar todos, y eso significa que tenemos que mantener entonces un culto de manera híbrida para que podamos ir algunos y otros se puedan conectar, particularmente en este proceso donde más hermanos se han sumado online y ha dado la oportunidad que gente que está fuera de Santiago pueda conectarse, y eso también es un privilegio y una oportunidad que hemos descubierto con esta pandemia. Entonces, cada domingo, como siempre, a las 11, y los miércoles a las 20 horas, también en el mismo link, nos juntamos a orar. Todos los que puedan, hermanos, participemos. Quizás no todos podemos siempre, pero es bueno juntarnos ahora, y una linda oportunidad de hacerlo sin tener que movernos desde de nuestra casa o de nuestra oficina donde estemos trabajando. También comentarles que las clases de educación cristiana se mantienen, dirigidas por Karina, que ella está a cargo de organizar este trabajo. Así que damos gracias por todas las clases que se han logrado mantener con lo complejo que significa hacer clases. Así que damos gracias por eso. También comentarles que durante este mes estamos en el desafío de estudiar 2 de Timoteo, y como siempre, esas reuniones son una vez al mes. Entonces el desafío es que cada uno lea en su casa. Tome este libro, lo lea, lo relea, revise, anote sus dudas, sus reflexiones, y el último sábado del mes nos reunimos a revisar esta reflexión junto al pastor Cabrera, quien nos desafía a releer, inclusive con más elementos que nos ayudan a la comprensión de lo que significa esta carta. Así que si no ha comenzado usted, todavía estamos a tiempo, hoy día es 17, así que podemos todavía estar a tiempo de sumarnos a esta lectura. ¿Cuánto quisiéramos, no? A veces pensamos cómo educarnos más, cómo crecer más, cómo aprender de la Biblia. Bueno, esta es una oportunidad para hacerlo. Así que usted lea 2 de Timoteo y déjese interpelar por lo que el Señor quiere hablarle a través de este texto. Y la Unión de Jóvenes también, hermanos, sigue activa. La Unión de Jóvenes, les comentamos, se reúnen cada 15 días. Sin embargo, un sábado se reúnen en comunión de jóvenes y el sábado siguiente se reúnen en clases de la escuela dominical, o escuela de educación cristiana, diríamos mejor. Entonces, ellos todos los sábados se reúnen, ya sea para estudiar juntos, junto a un profesor que está a cargo en este minuto, Cristian Guerra, o bien al siguiente se reúnen en comunión de jóvenes, y que también damos gracias por este desafío de querer estar juntos, de mantenerse e invitar a otros jóvenes. También avisarles al directorio que jueves, por confirmar el horario, estamos convocados por el pastor a tener una reunión. Hay varios temas que abordar, así que solo para que reserven mientras tanto el día jueves después del trabajo, por supuesto, así que para que lo tengamos presente. Finalmente, también un detalle interesante que está ahí, para que también lo tengan en oración, hermanos. Está el comité de nominaciones funcionando. Este comité lo que hace es pensar, orar, convocar,
explorar posibilidades porque este año nos corresponde en nuestra asamblea anual renovar al directorio ejecutivo. Este directorio tiene una duración de 2 años y este comité tiene por tarea pensar y buscar personas que podrían venir en reemplazo de este equipo. Entonces, pedimos que ustedes oren por este trabajo y también oren dispuestos, porque puede ser que los llamen a uno de ustedes a incorporarse, a sumarse al trabajo. Entonces se los pido, porque yo presido ese comité, a propósito que soy la vicepresidenta de este directorio, de tal manera que no se sorprenda si los llamamos a algunos de ustedes, pero también piensen que es un llamado y una oportunidad de servir al Señor desde otro rol. Así que tengamos presente este trabajo y donde esperamos que podamos tener una propuesta en las próximas semanas para luego ser llevado a una asamblea en la que vamos a abordar y definir este tema. Y también decirles a todos, por favor, que después del culto nos quedamos un minutito más porque junto con saludar a nuestros cumpleañeros, también vamos a dar la oportunidad para que Eli, nuestra querida Eli, nos quiere compartir algo de lo que ha estado pensando en este tiempo y definiciones que también tiene ella que compartirnos como iglesia. Así que para que estemos atentos también a ese momento, de tal manera que cuando estamos por cerrar el culto no lo estamos cerrando plenamente, sino que tenemos estos anuncios y estas conversaciones. ¿Ya? Bien, hermanos, continuamos entonces después de quedar informados y de sentirnos y de invitarle a que todos nos sintamos bienvenidos en este espacio, a compartir, a vivir el Evangelio a distancia, pero a vivirlo con la plena certeza de que el Señor está más allá de la tecnología, que está más allá del vernos personalmente, Él está presente y trabajando para hacer cumplir su plan, sus propósitos y su reino en este mundo. De eso no tenemos que tener dudas porque es así. Bien, vamos a leer ahora, todos juntos. Les pido que tomen sus Biblias, abran en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer como otras veces lo hemos hecho, alimentado por algunas imágenes que nos ayudan a pensar e imaginar nuestros textos que, si bien tienen muchos años desde que fueron escritos, son textos que, y es el misterio y la riqueza de los textos bíblicos justamente que se encarnan para que en todo tiempo tengan algo que decirnos a todo aquel que lee. Así que capítulo 8 de Juan, abran sus Biblias y le pido a Víctor Hugo que avance en las diapositivas, porque ahí vamos a ir leyendo el texto, que si bien el texto completo es del 1 al 11, vamos a leer del 3 al 11, capítulo 8, versículos 3 al 11. Y dice la Biblia: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él, o sea Jesús, se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bien, con esta lectura entonces vamos a pasar al momento del mensaje. Invito al pastor Mauricio
a que abra su micrófono y nos desafíe en este mensaje que tiene de hartas cosas. Y yo creo que él, mejor que nadie, va a compartirnos y que el Señor te guíe, Mauricio, en esta reflexión, que su espíritu esté sobre ti y su voz nos hable a todos nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Abre tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Joey. Yo cada semana agradezco el toque que le da cada coordinador, coordinadora de estas reuniones tiene su toque y hemos ido en esta virtualidad también madurando, avanzando. Y bueno, yo creo que también, pensaba ayer, ¿no? La vivencia de la iglesia primer siglo, cuando la venida de Jesús era inminente. Ellos pensaban que al Jesús partir, su retorno sería inmediato. De hecho, es lo que motiva a escribir la carta a los tesalonicenses, cuando muchos empiezan a reclamar y a desesperanzarse, dado que empiezan a morir, tal vez algunos de ellos, y no van a ver con su propio ojo el retorno del Señor. Y Pablo entonces le dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que han muerto, porque el Señor efectivamente ha de venir y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que han muerto no es que se queden sin esperanza, sino que ellos serán los que van a resucitar primero. Luego nosotros, Pablo pensaba que él iba a estar vivo, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor. Y pensaba en esta pandemia, que pensaba en un minuto que nos iba a acompañar hasta, en el peor de los casos, septiembre y octubre del año pasado. Llevamos un año, más de un año de esperar su término, y nos va a acompañar un tiempo más. Entonces, como bien decía Jovi, esto nos invita a proyectarnos un poco más en otros términos, en hacer iglesia en otros términos, en entender que a lo mejor de la mascarilla, el cuidado, la distancia, el alcohol gel va a ser parte de los cosméticos que nos acompañan, o desodorante, según sea el caso, son parte de los arminículos que van a tener que estar de por vida, tal vez, o por mucho tiempo más junto a nosotros. El cambio de cultura, de conducta, ya no nos podemos abrazar como queremos, como nos gusta hacerlo siempre, sobre todo para nuestro trasfondo, que somos tan de piel, ¿no? De hablar cerquita, de comer juntos, de compartir a veces un mismo plato. Hay cosas que van a cambiar. Y pensaba en eso. La iglesia primer siglo, que entendió que tenía que empezar a organizarse, entendió que tenía que tener una estructura, comprarte algún terreno, reunirse, y a lo mejor, si bien es cierto, seguía esperando la venida del Señor, no como algunos la tienen por tardanza, como dice la palabra, pero tuvieron que institucionalizarse, y eso trajo beneficio y también trajo algunos perjuicios. Perjuicios, por ejemplo, y prejuicios, como considerar que en la estructura de la iglesia también se transforma en referencia al propio imperio. Si el imperio tiene emperador, si el imperio tiene una clase jerárquica, ¿cierto? Si hay también algunos de primer y segundo nivel. Bueno, si la iglesia se jerarquiza, también en contraste con la sociedad, comenzó a formar una estructura de la misma manera. Y eso está presente en el texto, en los textos bíblicos que estamos compartiendo. Entonces, vamos a nuestro texto que nos leyó Jovi, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, para que lo puedan tener en sus respectivas Biblias. Y vamos a reflexionar en esta mañana en torno a ello. Por ahí decía el título: Piedras, Juicios y Prejuicios. De eso vamos a hablar en esta mañana. Si bien a través de los evangelios conocemos a Jesús, ¿no? y a Dios, por supuesto, a través de todo el texto bíblico, no solo accedemos al conocimiento de Dios y de Jesús en los textos, sino que también conocemos, y tal vez mayormente,
a los destinatarios, a los propios destinatarios, es decir, a la comunidad, en primera instancia, del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento a la iglesia. Nos habla de lo que creen y de cómo creen. En estricto rigor, la Biblia, y algo muy interesante, no está interesada en hacer una apologética de la existencia de un Dios supremo y de un Mesías como es Jesús en cuanto a su existencia. No es un libro en rigor científico, que tiene un rigor científico, ni tiene una metodología científica que procura convencer al ser humano de que existe un arquitecto universal, de que existe un creador de todas las cosas, sino más bien da por hecho este elemento, la existencia de un Dios creador. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. La persona de Jesucristo es evidente su existencia, es evidente su persona, es evidente su humanidad. No está pensado el texto en demostrar la existencia de Jesús de Nazaret. El tema está en orientar. ¿Yo se cayó Mauricio? Sí, parece que sí. Bien, esperemos que se restablezca luego el... Yo escuché la séptima trompeta. Unos se irán y otros se quedarán. Nos quedamos todos. Mauricio fue el único que se fue. ¡Ah, no! También se quedó. ¿Quién se quedó? Mauricio. Sí. ¿Está sin micrófono, Mauri? Micrófono. Perdón, ¿fue una interrupción general o solo de mi conexión? Fuiste tú, parece, porque los demás yo los veía moviéndose, así que eres tú. Ah, ya, perdón. Espero que no vuelva a pasar la... Jovita, por favor, si me dices dónde quedé, porque... Sí. Yo creo que 30 segundos antes. Sí, se estaba partiendo recién. No, si estaba recién partiendo Mauri. Ya, muchas gracias. Continúo entonces. Bueno, solamente retomar lo que era parte de la introducción, es decir, el Evangelio de Juan no pretende demostrar la existencia de Jesús, sino clarificar y orientar a los creyentes. Recordemos que el Evangelio y los Evangelios y en general el Nuevo Testamento está dirigido a la iglesia y los creyentes. Por lo tanto, la existencia de Jesús se da por hecha. Lo que pretende el Evangelio en este caso es orientar el quién es Jesús y cómo creer en Jesús, a corregir problemas de la iglesia de aquel entonces en torno a la persona de Jesucristo. Ahora, el texto que acabamos de leer es muy curioso y ha despertado bastante controversia, más en el pasado que en el presente. Existe gran coincidencia en los estudiosos bíblicos, me refiero a los teólogos, en considerar este texto como una inclusión posterior. Como lo son otros textos del Evangelio, no debiera extrañarnos eso. Por ejemplo, ya es coincidencia que el prólogo de Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 al 18, así como el capítulo 21, fueron incorporados posteriormente a la versión original y con la finalidad de abarcar u orientar en torno a alguna problemática que la Iglesia tuvo en el primer, incluso segundo siglo. Si uno analiza el contexto y lee lo que dice el capítulo 7 y lo que continúa diciendo en el capítulo 8 y sacáramos esta porción de la Escritura, nos daríamos cuenta que el texto se continúa en una perfecta armonía. De hecho, por ejemplo, la versión Reina Valera actualizada pone entre paréntesis esta porción de la Escritura, este relato, precisamente porque no aparece en los manuscritos originales. Incluso otras traducciones han ubicado esta parte del capítulo 8 en otros libros del Nuevo Testamento o en algún anexo, justamente por no aparentemente aparecer
en las versiones más antiguas. Ahora, eso que pudiera parecernos a nosotros extraño, resulta para mí bastante interesante. Y sobre eso quiero en esta hora, quisiera en esta hora profundizar. Fíjese que aparece aquí el concepto del adulterio, y muchos han utilizado este texto para referirse justamente a este tema, pero no es lo que le interesa al autor tocar particularmente en este caso. Hay otros textos para referirse a eso y son más específicos. Tampoco, aun cuando aparece una mujer que es maltratada y llevada y juzgada y avergonzada públicamente, tampoco es el interés particular de este texto tratar el tema de la mujer, aun cuando podemos ver el trato de Jesús, un trato deferente, un trato que la visibiliza, un trato que la respeta. Sin embargo, no es un tema a tratar aquí en cuanto al género, no es el interés último, en este caso del autor, ni tampoco de Jesús. Sin embargo, el texto se sitúa en un contexto, y ese contexto es de la controversia entre los judíos, particularmente entre los maestros de la ley y los fariseos, respecto de quién es Jesús y qué es lo que van a hacer con él. Los fariseos, los maestros de la ley se incomodan por las enseñanzas de Jesús, por la persona de Jesús. Y lo que le complica a ellos, y eso es lo que nos muestra el Evangelio de Juan, es que Jesús se iguala al Padre. Eso se considera una herejía, se considera algo que rompe con la tradición. ¿Cómo alguien va a ser equivalente al innombrable, al sublime Dios? No es posible que Él sea como el Padre. Jesús, en ese sentido, es bastante arriesgado y rupturista cuando Él dice: yo y el Padre uno somos. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Todos esos textos que aparecen en el Evangelio de Juan tienen relación con esto. Reafirmar que Jesucristo es equivalente al Padre. Incluso dice: al Padre nadie lo ha visto jamás, en el capítulo 1. Sin embargo, Jesucristo, su Hijo, nos lo ha dado a conocer. Él habita en el seno del Padre. Capítulo 1 dice: está cara a cara con Dios, es decir, en una equivalencia. Y eso lo refuerza tanto en el Evangelio como también en las cartas el autor, me refiero a Juan. Por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí tenemos el propósito. El propósito, lo que le interesa al autor de Juan: reforzar, corregir, instruir a los destinatarios del Evangelio y posteriormente de la carta. Es decir, que crean que Jesús es el Cristo. Esperemos con paciencia, ya viene, ya viene. Sí, esperemos un momentito nada más, como cuando un micrófono se desconecta un ratito, así que esperemos. Yo ya estoy pensando que nosotros somos los etíopes y él es Felipe. ¿Por qué? Está siendo arrebatado. Ah, Chico pelado, ¿no? sí, salió, pero ahora seguramente va a volver a ingresar. Pero debe haber un problema de señal en su sector. Sí. Y que la Yolita, pero que la Yolita sí va. Está preocupada la Yolita. Mire, la Yolita muy aplicada anotando todo, así que ella va a seguir con la predicación. Yolita, ¿qué tal? Nosotros no tenemos ningún problema y somos los vecinos. No sé qué pase con Mauricio. Ah, ya. Me están avisando. Ahí volvió a conectar, así que esperemos un poquito. Gracias, Jorge, por la información. Perdón, me parece que hay intermitencia con la conexión de BTR, ¿puede ser?
Si nos dice Jorge, tu vecino que yo no tienen Sí. problema, no sé si también tienen BTR, pero ellos están ok con internet. Sí, tenemos BTR y no tenemos en ese momento, obviamente, no tenemos ningún problema, no sé. Muchas Sí, gracias. vamos a, un minuto, vamos a cambiar de compañía. Muchas gracias. ¿Me esperan un segundo, hermanos, por favor? Y voy a, aparentemente algo pasa con la señal acá. Ya, lo siento, queridos. No nos había pasado esto, así que no desconozco cuál puede ser la razón. No Pero pasa Mauricio, nada. ¿se te escucha bien ahora? Sí, Sí. es que cambié, no, lo que pasa es que cambié de BTR, no pretendo ser ni mala ni buena campaña, cambié a la conexión del celular y espero que esta sea más estable. ¿Ya? Ya, ahí sí. Estamos aquí viendo unos temas internos. Mauricito, ¿Sí? que te alcanzamos a escuchar cuando nos decía que Juan ¿Sí? nos invitaba a mirar que el gran desafío era que Jesús era el Señor. Exactamente, sí. Ahí no- Ya, efectivamente, Juan nos invita a través de tanto el Evangelio como de las cartas a ratificar que Jesús de Nazaret, Jesús, la persona de Jesús, que da por hecho que todos saben que existe, es el Cristo, es el Mesías. Justamente porque ese era alguno de los temas que para ellos empezaban a dudar algunos de los hermanos de la iglesia. Como le hemos dicho, hermanos de la iglesia, destinatarios de tanto del Evangelio como de las cartas, comienzan a dudar de la persona de Jesús. Y este Jesús que Juan ratifica como el Cristo, quien es el Hijo de Dios, quienes creen en él tienen vida en su nombre. Incluso y cuando hablamos de vida, hablamos del concepto amplio de vida, en un sentido mucho más amplio que lo que implica la vida trascendente, vida más allá de la muerte, que es como a veces entendemos que es lo que significa Jesús. Es decir, decimos Jesús es alguien que nos da vida eterna, entonces con Jesús huimos de la perdición eterna del infierno. No, es un concepto mucho más amplio, el concepto de vida que nos ofrece no solo Juan, sino que todo el texto bíblico. De hecho, eso también se ve reforzado en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, ya le habla a una comunidad que ya han pasado algunos años probablemente y que creen en el nombre del Hijo de Dios, es decir, que creen en Jesucristo para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, aquí refuerza ahora un concepto de lo trascendente, que tal vez ocurre con ellos que se ha perdido un poco esa esperanza. Los escribas y fariseos, yendo ahora al texto que estamos analizando, los escribas y fariseos se habían obstinado en buscar alguna ocasión para desacreditar a Jesús. Quieren desprestigiar a Jesús y quieren, ya que no han podido con él desde el punto de vista argumental,
a través de tenderle algunas trampas tendenciosas a las cuales se han abocado y que quieren que Jesús caiga en contradicción, lo que procuran ahora él es ponerlo en un problema con la gente y un problema también con el imperio. Procuran, por lo tanto, poner a Jesús entre la espada y la pared, de manera que él no tuviera salida y que de esa forma pudiera quedar desacreditado, o bien las autoridades romanas que estaban presentes en Palestina pudiesen incluso tomarlo preso o ejercer alguna sanción respecto de él. A ellos no les interesa hacer justicia. Lo que les interesa en ese minuto no es sancionar a estas personas que, dice, la han visto, la han encontrado en el acto mismo del adulterio, que es la versión que nos leyó Jody. De hecho, si ellos realmente quisieran hacer justicia, hubiesen buscado los dos. Es evidente que la mujer, cuya identidad desconocemos, no estaba sola. Pero a ellos les interesa otra cosa. No les interesa el bien de las personas tampoco, sino que simplemente hacerle daño a Jesús. Hay varios detalles interesantes que encontramos en el relato y que ustedes lo pueden seguir, ya lo hemos leído, lo pueden buscar, lo pueden ir leyendo junto conmigo. Si se fijan, hay un momento en que llegan los fariseos junto con esta mujer y la arrojan a los pies de Jesús. Y Jesús dice que al ver y al escuchar las acusaciones, él se inclina y escribe en el suelo con su dedo. Esto no deja de llamarnos la atención. Escribir en el suelo con su dedo. Son pocas veces que en el texto bíblico encontramos escribir con el dedo. Esta expresión aparece, por ejemplo, en Éxodo capítulo 31 y versículo 18 y Deuteronomio capítulo 9 y versículo 10. Y lo que escribe Dios, justamente el Padre con su dedo, son los mandamientos. ¿Y dónde son escritos estos mandamientos? Son escritos en piedra. Llama la atención entonces escribir con el dedo, mandamiento y piedra. Los mismos elementos que están presentes ahora en este relato. Sin embargo, aquellas piedras escritas por Dios para orientar al pueblo en cuanto a la ley, en cuanto a los 10 mandamientos, que le permitían a ellos la libertad, la vida comunitaria, la buena relación entre ellos y el Padre, y entre ellos y su prójimo, acá estaban destinadas a matar. Las mismas piedras, el mismo escrito que estaba para dar vida, aquí ese elemento, es decir, la piedra, está utilizada para matar, para quitar vida, todo lo contrario a lo que estaba establecido en un principio. Es un enigma lo que Jesús escribe. Hay algunos que lo cubran. ¿Qué habría escrito él en la tierra? No lo sabemos. Pero sí podemos entender que lo que él hace está haciendo una manera de interpelar a lo que está escrito y la intención de lo que está escrito en el original. Dicho sea de paso, hay un mal uso, incluso y pernicioso, por los fariseos. El tema del adulterio, si bien es cierto, merecía un castigo, no estaba determinado que ellos fueran apedreados y que fueran dilapidados de esa manera. Sin embargo, ellos lo hacen así. Incluso dice a la mujer. Por lo tanto, no están incluyendo a los dos autores que han cometido este pecado. Por lo tanto, hay un interés malicioso en lo que están y pretenden hacer estos hombres al traer la mujer a Jesús. Y lo segundo que llama la atención es la interpelación de Jesús. La inteligencia para no dar una respuesta, pero responder al mismo tiempo. Ellos están esperando que Él juzgue, que Él tome una decisión. Si Jesús hubiese dicho que le dieran muerte a la mujer, probablemente el pueblo hubiese sentido que este Jesús era partidario entonces de los fariseos y respondía a la misma tradición y a la misma lógica que simplemente miraba el pecado y lo condenaba en los demás. No habría, por tanto, un acto de gracia, de misericordia. Sería mantener el status quo religioso de aquel entonces. Pero por contraparte, si Jesús hubiese perdonado, primero se hubiese rogado él el acto de perdonar, y lo segundo hubiese sido
que si él hubiese también procurado dar muerte a la mujer o haber dictaminado eso y hubiese ocurrido ese acto en aquel entonces, de hecho ellos tenían piedra en sus manos, probablemente la justicia romana hubiese caído sobre Jesús. Por lo tanto, la decisión de Jesús no era fácil desde el punto de vista humano. Sin embargo, Jesús utiliza la frase, el que esté libre de pecado, o el que esté sin pecado, dependiendo de la traducción. El original en el griego nos habla de una palabra que se llama anamartetos, es decir, sin amartía. Perdonen la traducción, porque estoy utilizando parte del griego y parte de nuestro castellano. Sin amartía, es decir, sin deseo pecaminoso. No es, por lo tanto, no se refiere si es que alguien no ha cometido una acción, si alguien no ha consumado un determinado pecado, sino lo que Jesús está diciendo. ¿Acaso no han tenido ustedes en algún minuto la intención de hacerlo también? Recordemos que Jesús, respecto del adulterio, explícitamente lo habla en Mateo capítulo 5, 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, dice Jesús, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, Jesús va más allá de la acción, va más allá del pensamiento de los fariseos y saduceos, de la acción material. Él va a la intención del corazón. Él interpela a lo que hay en su conciencia. Jesús, en otras palabras, les dice a través del texto, sí, la pueden apedrear, pero solo si nunca ustedes han deseado cometer el mismo acto, el mismo pecado. Se hizo, por lo tanto, un silencio, y lentamente los acusadores fueron desapareciendo desde el mayor hasta el menor, desde tal vez aquellos que tenían una conciencia o tomaron conciencia. Primero, siendo los más experimentados, quienes se dieron cuenta que su propia conciencia los delata y no tenían la autoridad moral para poder cometer aquel acto en contra de la mujer porque su propia conciencia los condenaba. Es decir, ellos también deberían ser apedreados. Así pronto quedó solo Jesús y la mujer. Como diría Agustín de Hipona, la miseria y la misericordia. La gran miseria y la gran misericordia quedan frente a frente. Los escribas y fariseos se movían desde la perspectiva del juicio y la condenación. No concebían la idea de que la autoridad implicara restauración y perdón. Solo veían la autoridad desde la superioridad moral, desde el prejuicio y desde la condenación. No había posibilidad de restauración ni posibilidad de perdón. Esta justicia, no obstante, era aplicable solo a terceros. Ellos eran supuestamente los jueces, los que se arrogaban el ser intachables, el tener la autoridad para juzgar a otros, pero nunca reflexionar sobre sí mismo. Se sentían con el derecho de juzgar y de condenar a los demás, sin hacer el mínimo ejercicio y esfuerzo de examinar su propia vida, su propia conciencia, pues de hacerlo, ésta los acusaría de igual manera a ellos. Por eso Jesús les resultaba incómodo. Por eso Jesús era inconveniente para ellos, porque los ponía en evidencia, porque desarmaba su aparataje religioso, porque sacaba luz, que no eran más que sepulcros blanqueados. Quien diga que no tiene pecado, el mismo Juan lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, hace a Dios mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Había pues en la iglesia, y de ahí que aparezca este texto escrito, no para que conozcamos más la filosofía de los fariseos, ni el actuar del pueblo religioso de aquel entonces, sino es una interpelación directa en el contexto
que escribe el apóstol a la iglesia de aquel entonces, y por qué no decirlo también a la iglesia de nosotros hoy. Habían en ellos unas jerarquías de los buenos y los malos, de los que tenían un testimonio mayor, incluso algunos que decían que habían sufrido por el Evangelio, versus otros que se consideraban más débiles. Unos que se consideraban en una estatus superior por tener incluso un conocimiento superior, por sentirse virtuosos, y otros que tal vez les costaba más el caminar a quienes miraban con desprecio, a quienes de alguna manera apuntaban con el dedo. A ellos justamente se dirige esta palabra. A aquellos que no reconocen incluso que son pecadores también, como aquel que están apuntando con el dedo. Todos nosotros, consciente e inconscientemente, por acción o por omisión, por pensamiento o por consumación de hechos, convivimos con el pecado en nuestras vidas. Solo la gracia del Señor nos hace presentarnos frente a Él por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, por lo tanto, toma el camino opuesto. Toma el camino de la no condenación. Por lo tanto, toma el camino del perdón. Qué hermosa pregunta. Y como nos invitaba yo a imaginarnos, yo le invito a imaginarse y a ponerse en la situación de aquella mujer, que por qué no decirlo, también nos representa a cada uno de nosotros en esta hora. Qué hermosa pregunta. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Los que están con las piedras, los que quieren condenarla, los que quieren poner la trampa a Jesús, ahora ya se han marchado, se han retirado, desde el más anciano al más joven. ¿Ha sido acusado usted? Estoy hablando a quienes somos la iglesia del siglo XXI. ¿O ha sido un acusador o una acusadora? Tal vez usted puede tomar una de las opciones. Ha sido calumniado, ha sido ofendido, o ha sido el ofensor. Podríamos tal vez sentirnos y tomar conciencia de que a lo mejor hemos sido las dos cosas, es decir, acusados y acusadores. O quizás más uno que lo otro. ¿Cómo mirará Jesús? ¿Y cómo nos habrá mirado Jesús? ¿Cuando somos los acusados o cuando hemos sido los acusadores? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan 3, 16, 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, no de cualquier manera, sino por medio de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? El Jesús que creemos y conocemos es el Jesús es el Jesús que vivimos y el Jesús que compartimos con otros también. ¿Creemos en un Jesús que manda al infierno? ¿Un apuntador ocupado de exponer nuestras faltas y avergonzarnos? Siempre recuerdo ese fatal corito para mí. Cuidadito los ojitos, lo que miran, que hay un Dios de amor que cuidándonos está. Creo que lo he dicho innumerables veces acá, pero a mí me infundía un terror cuando era niño. Y me costó comprender que Dios estaba preocupado de amarme y de salvarme que de destruir mi vida. Jesús, vuelvo a preguntar, ¿es aquel empeñado en enviarnos al infierno o enviar a la humanidad al infierno? ¿A un apuntador ocupado de exponer nuestras faltas y avergonzarnos? ¿O un Jesús que desea perdonar, acoger y no condenar? ¿Es un Jesús que amenaza
¿O un Jesús que motiva? ¿Es un Jesús al que seguir por miedo? ¿O un Jesús al que debemos seguir por admiración por lo que Él ha hecho por nosotros? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué bellas palabras del Nuevo Testamento para inspirarnos a nosotros al seguimiento. No por ser amedrentados, no para ser picaneados. Dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. No es un pastor que va detrás de las ovejas picaneándolas, sino es un pastor que las llama y las conoce por su nombre, y las ovejas oyen su voz y le siguen. Queridos y queridas, escuchemos hoy, 2000 años después, el eco de su voz. Ni yo te condeno. Pero ve tranquilo, ve tranquila, y no peques más. No para dejar más contento a Jesús, sino para que no le hagas daño a tu propia vida. Ese es el propósito y el amor de Jesús. Es el amor de Dios en el que Él sale en la búsqueda del ser humano para procurar su supremo bien. Dejemos atrás el Dios del garrote, de la amenaza, con el que aprendimos tal vez como sociedad a conocerle. Los escribas y fariseos son un espejo que nos invita a contrastarnos y a contrastar a la iglesia, para preguntarnos a nosotros mismos si acaso no somos escribas y fariseos también, que nos sentimos con la superioridad de condenar y de juzgar al otro, no para buscar su bien, sino para demostrar lo mal que está. Pero también nos invita Jesús a mirarnos en Él, a mirar como mira Jesús. Puede que tengamos un concepto de nosotros también como los fariseos, de justos, de intachables y dignos de admiración, con la superioridad y autoridad para apuntar con los dedos a los demás, no solo a nuestros hermanos, sino también a la sociedad en la que vivimos. Pero también de cómo posiblemente nos podemos estar mirando a nosotros mismos. Y justamente no una mirada de gracia, sino que también para sentirnos culpables y no aceptar ni recibir el perdón de Dios. A lo mejor algunos estamos esperando hacer algo por Dios para sentirnos aceptables. Recibamos el amor gratuito de Dios que se da a nosotros y a cada uno de nosotros sin medida. A mirarnos con gracia, a sabernos vulnerables, pero aún así, amados profunda e infinitamente por Dios. ¿Qué le parece si miramos a los demás y a nosotros desde ahora de la manera en que nos mira Jesús? A dejar nuestras piedras en el piso y no apedrearnos a nosotros mismos ni menos a otros. A anunciar a un Jesús acogedor, no condenador. A un Jesús que quiere cambiar, como dijimos la semana pasada, nuestras biografías. A un Jesús que quiere cambiar vidas, no a un Jesús que quiere ponernos en evidencia para dejarnos en vergüenza. A un Jesús que nos quiere dar una y otra vez otra oportunidad. Hagamos de la gracia de Jesús un compromiso de vida con nosotros mismos y también para los demás. Quiero finalizar leyéndoles parte del Salmo 32. Bienaventurado, bienaventurada aquel o aquella cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado y bienaventurada a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Te dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es el Señor.
que nos quita la vergüenza, que nos da dignidad, que nos acoge, quien está dispuesto a ponernos de pie una vez más y en transformarnos también a nosotros en agentes de reconciliación, de perdón, pero no a condenar, sino que a amar. A amar como nos ha amado el Señor a cada uno de nosotros y como Él ama a toda la humanidad y a la que quiere, por cierto, salvar. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti en esta hora, agradeciendo tu infinito amor. Y también al mismo tiempo pidiéndote orientación, Señor, respecto a cómo miramos la vida, cómo miramos a los demás, cómo miramos la iglesia, cómo miramos esta iglesia, cómo nos miramos a nosotros mismos, Señor. Que podamos, Señor, mirar como mira Jesús. Que podamos tener el corazón de Jesús para observar a quienes nos rodean. No desde la mirada, Señor, de la condenación, sino desde la mirada del perdón y la aceptación, de la acogida que da Jesús, de la invitación que hace Jesús. Ayúdanos, Señor, a botar nuestras piedras, que pueden tener muchos nombres, Señor. Podríamos ponerle nombre a cada una de aquellas piedras, Señor, que a veces procuramos lanzar y que tenemos cargadas en nuestro bolso. Piedras grandes, piedras pequeñas, que queremos arrojarles a otros. Señor, que esta palabra también interpele nuestra propia conciencia y comprendamos, Señor, que nuestra justicia no es propia, no es nuestra. No nos podemos apropiar de ella. Somos justos porque Jesús es justo. Por gracia somos salvos. Por gracia hemos sido rescatados de nuestro propio egocentrismo, de nuestra propia maldad. No por un mérito del cual nos tengamos que sentir orgullosos, Señor. Danos el amor, Señor, para comunicarte, para vivirte en medio de quienes nos rodean, Señor, hoy día en una sociedad tan violenta, en una sociedad polarizada, en una sociedad que mira con sospecha al otro, que lo juzga, que lo condena, que no busca, Señor, ser mejor que el otro por mérito propio, sino que busca encontrar en el otro el defecto. Señor, y me refiero en todo ámbito, en el ámbito político, en el ámbito social, en los ámbitos religiosos. En todo orden de cosas, ayúdanos a vivir una mejor sociedad, a ser una sociedad modelo como iglesia que se proponga también a los demás. Te quiero alabar y bendecir en esta hora por el profundo amor que has tenido por cada uno de nosotros. Señor, porque mereciendo la muerte, tú nos has dado vida. No por nuestros méritos, sino que simplemente por tu amor. En esta hora, Padre, si hay alguno de nosotros que en su conciencia, Señor, siente culpa, si en su conciencia está enojado con otro, si a lo mejor juzga a otro como injusto, que en esta hora podamos mirarnos a nosotros mismos y mirar al otro como nos miras tú, Señor. Padre, danos más amor para amar más, para amar como Jesús, para tener la consecuencia, Señor, de vida que condujo a Jesús a incluso dar su vida por toda la humanidad, incluso por los que nunca iban a creer y a considerarlo a Él como Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar cada uno de nosotros nuestra propia cruz y seguirte a ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra. En Cristo el Señor. Amén. Gracias, Jovi. Muchas gracias, queridos hermanos. Bien, hermanos, siempre pienso en que después que escuchamos la palabra, algo nos queda dando vuelta, algo nos dijo, no, algo nos toca. Y quisiera dejar esa sensación como una pausa, porque ya más en el cierre del culto vamos a pensar en algo como eso, nos tiempo a repensar, remeditar
porque esto no son cosas automáticas, como decía al principio, esto no es un encuentro que tuvimos una vez con el Señor y nos volvemos nunca más y nos quedamos estáticos, sino que esto es una relación dinámica en la que tenemos que seguir profundizando y creciendo. Por ahora quiero pedirles a que renovemos nuestro compromiso de contribuir con la Iglesia. Recordamos que en este tiempo de pandemia ha sido nuestro espíritu que nadie quede privado de mantener su compromiso con el Señor. Nadie está obligado, así como nos explicaba la palabra, somos combinados a colaborar, pero no estamos obligados a hacerlo. Así que ahí está la cuenta para que los que quieran seguir contribuyendo al trabajo de la Iglesia, y los desafíos que tenemos hoy y hacia adelante, siempre hay necesidades, por eso pusimos ahí, sigamos, en todo tiempo se necesitan continuar porque tenemos nuevos desafíos. Entonces, tenemos publicada ahí la cuenta de la Iglesia, a nombre de la Iglesia que administra la tesorera, con la que se ordena las finanzas y hacemos al frente todas las responsabilidades que como comunidad tenemos frente a otros. En el Ministerio de Acción Social, que ha sido la gran fortaleza y en la que hemos enfocado todo el trabajo, desde lo financiero, porque lo demás se siguen haciendo cosas, pero mitigando los costos económicos que eso ha significado, y todo eso en orientación y en respuesta a lo que ha sido la pandemia, y también a los costos fijos que tenemos, que seguimos pagando la mitad de un arriendo en un lugar donde nos reuníamos antes, y que también es una contribución a la Unión Nacional de Iglesias Bautistas, y nuestros compromisos con la misma Unión Nacional, que son compromisos de aportar al trabajo nacional y también al trabajo regional. Así que sueldos, ofrendas que hacemos regularmente a algunos hermanos, así que también todo eso lo hacemos con los aportes de cada uno de nosotros. Así que desafiado y animado a que el que pueda hacer lo que lo haga, el Señor es el dueño de todo. Y bien, retomamos entonces lo que el Señor nos dice en la palabra, a lo que nos desafía. Y mientras Mauricio preparaba este mensaje y me compartía algo de lo que iba a hacer, me quedé pensando en esta imagen de Jesús escribiendo lo que significa Jesús, Dios mismo escribiendo en el mundo, escribiendo otra historia. Y pensaba en eso, en lo que el Señor quiere escribir en nosotros. En mirar a Jesús de verdad como el Dios que está aquí, que nos habla directamente. Y quiero compartir de nuevo una canción que en otro culto que me tocó dirigir, lo hice pensando cómo le pedimos a Jesús que nos ayude a ser como Él, a mirar como Él, a tratar al otro como Él trataría, y en eso disponernos. Entonces dejémonos inspirar y seguir inspirándonos por lo que el Señor nos ha dicho esta mañana a partir de un cántico de un hermano, es una pista grabada y va a estar también proyectada la letra para que la podamos seguir y sigamos pensando en él. Quizás lo pudiera mandar esa pista, porque la tengo, se las puedo mandar después para que la sigan escuchando, también les anime a seguir pensando, masticando, desafiándose con lo que el Señor nos quiere dar. Víctor Hugo, te agradezco entonces que pongas la pista y la letra de esta canción con la que ya estamos a punto de cerrar el culto. Enséñame, Señor, a tu modo. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Bien, hermanos, que el Señor continúe su trabajo en nosotros, con sus propios dedos, con sus propias manos, y que siga escribiendo en nosotros su historia en nosotros. Hermanos, bueno, y tengamos presente, ¿sí?, el seguir cuidándonos. La pandemia nos ha ido, así que sigámonos cuidándonos. Oremos por el desarrollo de la iglesia y renovación del liderazgo. Como les decía, este comité está buscando nuevos liderazgos, renovación, y pedimos que el Señor y que ustedes mismos nos ayuden, desde orando y hasta también, ¿por qué no?, desafiando a lo mejor que podrían ser ustedes los llamados. Y también por nuestro país, no nos olvidemos, vivimos procesos complejos, tenemos varios desafíos por delante, y por otros momentos también pensar que el mundo entero tiene desafíos. La pandemia ha dejado también en evidencia otras cosas, y que el Señor nos ayude a vivir a pesar de estas circunstancias, que no perdamos de vista que el Señor está ahí y que Él interviene en la historia humana. Y también tengamos presente a la familia pastoral, también por el mismo desafío que tienen también ellos, Mauricio y su propia familia, sus hijos también son personas que necesitan apoyo, y pedimos que los tengamos presentes, por los desafíos que le significan a él liderarnos en la iglesia, también por esta fragilidad que ha mostrado Judith, y también porque los hijos están allí también para vivir también sus procesos, sus aprendizajes. Y me acuerdo también en algunas necesidades que se han compartido durante la semana, y en particular me quedo con la última que apareció, que es Fernando con la Amanda, que fueron afectados también en su casa. Entonces
mantengámonos en oración y convoquémonos a seguir intercediendo unos por otros. Pero aún no nos vamos, nos quedan todavía 2 momentos. Esperamos que estemos todos bien esta semana, que tengamos una buena semana, y quisiera pasar a Mauricio, dejar este espacio que él va a dirigir también para dar paso inmediatamente también a Eli y a los saluditos que tenemos de los cumpleañeros. Así que Mauricio, por favor, retomamos contigo. Muchas gracias, Joey. Yo creo que por los temas y las cosas a compartir, está el pastor Guillermo Salazar, que estuvo de efeméride, nos decía, 70 primaveras. ¿Es así, pastor Guillermo? Soy setentón. Muy bien. setentón. Ay, gracias por la torta. Pero mejor vaya haciéndolo así para que en números romanos, para que le alcancen los deditos en los tiempos que siguen. Sí. Felicidades, pastor Guillermo, a Mauricio y a Alina también. Muchos cariños para ellos. Vimos por ahí en la presentación recién estos chiquillos que están, bueno, son grandes ya, muy grandes. Alina, 17 años. Mauri, ¿cuántos fueron los de Mauri? ¿Cuántos años? 13. 13, imagínense, 13. ¿Se acuerdan cuando estaba en la guatita, Mauri? Cuando la Karina nos dijo media colorada que venía en camino su bebé. Sí, me acuerdo bien de ese momento. Ahí está, ¿ven? Ya está todo un adolescente, así que cantémosle entonces a nuestros cumpleañeros y compañeras. Va a quedar grabado, así que se puede ver después también. Y hermano Manuel Orellana, denos el tono y abramos nuestro micrófono entonces. Ay, se está cantando el tiro del... Eso, muy bien. Eso es. 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que Dios les bendiga. Cumpleaños feliz, deseamos a ti otro año mejor, bendiciones ricas en Cristo el Señor. Mauro grande. Pastor Guillermo, como no se cumplen 70 años todos los días, ¿tiene algo que compartirnos? No, gracias por el saludo y decirle de corazón que espero que algún día puedan, los que puedan, estar en Puyangue. Allí vamos a sacrificar, hacer un sacrificio en honor a nuestras visitas de la comunidad. Cocina Vicky. Cocina Vicky. Eso sí, Cocina Vicky. Cocina Vicky, claro. Eso es. Yo la ayudo. Felicidades, Pastor Guillermo, para usted. Un Gracias, abrazo. pastor. También Mauricio, Alina, también de parte de la comunidad para cada uno de ellos. Mauri, te vemos ahí. Cariños para ti. Un abrazo. Abrazo, jovencitos. Muy bien. Bien. Bueno, teníamos que compartir eso. Quería compartirles una novedad también. No sé si ustedes conocen a la hermana Olga Hartard. ¿La conocen, no? De nombre. Bueno, una hermana bautista de varios años. Fue miembro de la primera iglesia bautista de Santiago. Para algunos deportistas que han seguido la historia de ella, fue campeona nacional en lanzamiento de la bala. Jabalina también me parece que tenía por ahí algunos otros récords nacionales en su minuto. Y justamente el día de ayer estamos estudiando juntos estamos haciendo una maestría juntos en teología, y ayer me escribió unas líneas que quiero compartírselas en esta hora. Querido Mauricio, dentro de otras cosas que son parte del saludo, se ha trasladado, ella se cambió de hogar y está viviendo a unos 12 kilómetros de Melipilla, y me dice: Dios escogió para mí
en esta oportunidad la misión de Talagante para poder participar. Dice, a partir de enero estaré viviendo allá y espero que la misión sea mi nueva congregación y poder reunirme con ustedes. Oraba hace 2 años por una misión para dedicarme a la evangelización y el discipulado, y esta sierva está para servir al Señor y a mis hermanos en la fe. Muchas bendiciones. Así que próximamente tendremos la oportunidad de saludar a nuestra hermana Olga, la cual recibimos, por supuesto. Ella hoy día está en la reunión que se está desarrollando en paralelo en la misión de Talagante, pero gracias al Señor por esta noticia que nos acaba de llegar y compartir con ustedes también. Bueno, como nos mencionó también hace unos minutos nuestra hermana Jovi, y ya lo habíamos conversado anteriormente con nuestra hermana Elizabeth, ella tiene unas palabras para nosotros el día de hoy, quiere compartirnos una noticia. Desde ya agradecer a Eli y familia por su trabajo con nosotros durante todos estos años. Ella fue recibida en nuestra iglesia como una hermana que venía a desarrollar su estudio en el seminario para prepararse en el campo misionero, junto a su esposo Javier Escobar y nuestra querida Daniela, y fueron recibidos y acogidos por nosotros en nuestra iglesia, desarrollándose en el trabajo misionero en nuestro ministerio, en el Ministerio de Evangelización y Misiones, en un principio, y luego ya por varios años, en 3 años ya, en el campo del trabajo ministerial de acción fraternal de nuestra iglesia, donde ha destacado su cariño, su persistencia en todo tiempo en llevar ayuda fraternal a quienes más lo necesitan. Agradecemos profundamente su trabajo y compromiso tenaz que ha tenido en ese sentido. Ella nos va a comentar ahora de un nuevo desafío que tiene relación con su vocación y con su llamado, y para ello quisiera, Elizabeth, si estás por ahí, por favor, como lo hemos comentado, que nos comente y nos cuente lo que habíamos ya hablado. Adelante, Eli, por favor. Gracias. Bueno, es difícil hablar, siempre es difícil despedirse, pero antes de eso quisiera agradecer a todos los hermanos que han colaborado por todo el amor que ustedes han puesto en las distintas ofrendas que han sido de bendición para distintas familias, hermanos, amigos, conocidos, y de verdad ha sido un trabajo maravilloso que el Señor ha permitido que la iglesia pueda llegar donde realmente está necesitando un abrazo, una contención, decirte estamos contigo, te amamos, sobre todas las cosas Dios te ama. Y ante eso quisiera decir que, bueno, como el pastor decía, yo llegué a Santiago por una situación puntual que era la salud de nuestra hija, pero nunca nos explicamos por qué el Señor nos sacó de allá así tan intempestivamente, con una situación tan difícil de salud. Y yo servía, como siempre, lo que Él me llamó desde los 14 años, en misiones, y preparábamos los equipos misioneros para Apocón, Chile, los pueblos aymara, antes en Antofagasta también, como misionera, me ordenaron allá, en el año 99, y llegando acá yo dije, ¿qué hago acá en Santiago? O sea, ¿cómo el Señor nos trae así con esta situación tan grave? Bueno, Dios ha ido mostrando caminos, nos ha puesto desafíos, y durante este año ha sido un año de mucha reflexión, como lo explicaba el pastor, de orar, de buscar al Señor, de esa intimidad, de decir, Señor, ¿qué más puedo saber de ti que me conduzca a los pasos que tú me guíes? No las decisiones que yo quiera, sino las que tú guíes. Como ustedes saben y son parte de esta realidad de orar por Daniela, por su salud, y que se le agradezco con todo mi corazón, pero Dios es el que guía nuestros pasos, su Espíritu Santo nos mueve. Como ayer le comentaba un poco a Karina, cuando uno toma el desafío de servir al Señor, sabe que no es para siempre en un lugar. Dios nos mueve y nos conduce a nuevas instancias, donde quizás nos incomoda porque ya nos empezamos a sentir como cómodos, ya conocemos a todos, pero Dios dice ya, partir.
Y así ha sido. Entonces quiero comunicarles eso, que Dios ha puesto un nuevo desafío en mi vida. Va a haber un tiempo de preparación para ello, obviamente, como en todos los campos, con todas las situaciones, y de ahí he ido mostrando pasos a seguir. Si bien en un comienzo, como decía el pastor, me llamaban al misionero, pero no comprendía por qué también el llamado también es pastoral. No, un pastor en mi caso, misionero también pastorea. También tuve misiones a cargo, pero había que pastorear. Entonces Dios ha ido confirmando cosas, ha ido mostrando, ha ido tomando desafíos para mí de poder adquirir conocimiento, pero también de plantearlo de la forma que Él espera de mí y de mi familia. Por eso yo quiero despedirme de ustedes, agradecerles este tiempo de confiar en mí también, en la especialidad de poder administrar aquellos recursos que el Señor dispuso. Gracias por la confianza. Nunca había administrado tanto dinero, de verdad. Siempre en otros lugares, misiones son muy pequeñitos los recursos, y acá el Señor provee de tanto que alcanzó para muchos. Así que yo les agradezco de corazón y decirles que siempre van a estar en mi corazón. Si no nos volvemos a ver, nos vamos a ver en la eternidad alabando al Señor. Yo sé que así será. Pero orar, porque Dios siempre tiene desafíos, tiene grandes siervos ahí, vienen tiempos maravillosos para ustedes, solo se necesitan manos, así que pongan sus manos a disposición y su corazón en oración, y Dios ahí los impulsará, como todos los hijos e hijas de Él. Así que gracias a todos. Soy imperfecta, debo haber cometido errores muchas veces, y si en algún momento cometí algún error y alguien se siente afectado, llámenme, conversemos. Quiero irme con un corazón dispuesto y decirles que Dios nos ama profundamente, y ahora es tiempo de partir. Ya no lloro porque ya lloré ya, pero estoy agradecida del Señor. No saben cuánto amo el poder servir. El solo hecho de saber que una persona puede decir: el Señor cambió mi vida, para mí eso es todo. No tiene precio. Ni que me pagaran, no sé, pues 10 millones al mes, produciría lo que produce en mi corazón cuando alguien dice: gracias, porque el Dios que tú me muestras es un Dios real, un Dios que cambió mi vida, un Dios que me dio un propósito, un Dios que me enseñó que no estaba perdida, que no existo por existir, que nací por nacer, que no nací de la casualidad, sino Dios tenía algo para mi vida y me ama tanto. Para mí eso llena mi corazón. Tal vez alguien pueda decir: pero qué locura, pero así es Dios. Toma a los más locos de los locos y a los más imperfectos de lo imperfecto. Yo soy muy imperfecta. Siempre le pregunté al Señor por qué me llamaba a mí, con una salud tan quebrantada, con una familia con una salud distinta. No era acuerdo, le decía yo al Señor, que me esté llamando. Hay otros que están bien, están muy sanos, tienen muchos recursos y pueden hacer grandes cosas para ti. Pero por su gracia el Señor llama, no llama por mérito. Y yo agradecía de que el Señor pueda mirarme y decirme: hija, ¿me quieres colaborar? Yo aquí estoy para servir. Así que me despido con todo el corazón, decirles que espero verles en algún momento. Lamentablemente por esta pandemia no nos podemos despedir presencialmente, pero me deben el abrazo, así que si en algún momento me encuentran, me abrazan, por favor. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. No quiero dar nombres porque dejaría a alguien afuera, pero ustedes saben quiénes son aquellos que estuvieron conmigo en los momentos más difíciles y que a veces solo bastaba un abrazo. En ello puedo reflejarlo en quienes están presentes y agradecerle al Señor. Gracias por las campañas que se hicieron. No quise irme antes sin entregar estas campañas como corresponden, porque era dejar abandonado un trabajo que había iniciado. Ahora vienen nuevos desafíos, pero que sin duda no soy imprescindible. El Señor tiene a alguien ahí preparado en medio de ustedes para continuar lo que ya se está haciendo y para preparar camino para lo que viene. Gracias infinitamente y que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias, Eli, por tus palabras y también por la motivación que nos das a continuar. Y pues, sin duda, el reino de Dios, seguimos en el mismo reino, y por supuesto que también el apoyo y respaldo en muchos sentidos de parte de esta iglesia, que sigue siendo tu iglesia.
los puedas tener y lo puedas contemplar. Oremos por él y en esta hora yo quisiera que oráramos unas 2 personas. Me voy a tomar la libertad de orar también en esta hora. Y quizás Juanito Salvo, a nombre de la iglesia también, en representación de la iglesia, vamos a orar no solo por Eli, por Daniela y por Javier también. Su experiencia, la experiencia de esta familia al servicio del Señor, si uno conoce un poquito en profundidad, uno no se explica cómo han podido llegar hasta acá con una salud, como bien decía Eli, tan quebrantada, tan novedosa, siempre una cosa, y ahí el Señor nos demuestra que con su fuerza, es con su poder, y oramos también por salud, es una petición constante que tenemos, particularmente con Daniela, que hoy día está en su primer año de universidad, ha tenido un buen rendimiento, y gracias al Señor por eso, que a pesar de todas las dificultades se ha sobrepuesto a ello y ha podido salir adelante. Gracias por Javier, fue intervenido hace poquito, tuvo una operación, él tiene bastantes dificultades para poder ver, y sin embargo hoy día está trabajando y está saliendo adelante también para proveer de los recursos para su familia. Y Eli también, pues Eli se la arregla de una manera u otra, también como decíamos al principio, una mujer tremendamente trabajadora, y que el Señor te bendiga y bendiga a las personas también con las que vas a trabajar. Oremos entonces en esta hora. Juanito, por favor, a nombre de la congregación. Elizabeth, muchas gracias por todo este tiempo de trabajo ministerial, por la preparación que has adquirido, la que seguirás adquiriendo también, y gracias por tu ejemplo para cada uno de nosotros. Padre, oramos en esta hora y te agradecemos, y compartimos también lo que significa el dolor de una separación temporal, y de una separación que es solo física, Señor, pero que también nos une la esperanza de la eternidad, y nos une la esperanza del trabajo del reino, que encierra todo, Señor. El reino no es patrimonio de la iglesia local es patrimonio del reino, y en ella nos has invitado a todos a servir. Padre, como dice tu palabra, no es que tengan que venir otros siervos a servir, enviar a siervos desde afuera, sino que es un impulso para que los propios miembros, Señor, entendamos que somos llamados a servir. Un empujoncito que nos da, Señor, para tomar este lindo trabajo que ha hecho por todo este tiempo Elizabeth, que me consta que muchas veces, Señor, ha tenido que desarrollarlo en la soledad. Señor, que ha visto buenos rostros y otros no tanto. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendiga su vida, y también llames, Señor, a otros hermanos y hermanas a servir en esta labor tan bonita, Padre, que es la extensión de tu reino. Oramos por la salud de Daniela, por sus estudios, por todas las áreas de su vida, para que tú lo acompañes. Señor, oramos por este nuevo llamado y desafío para Elizabeth, y también para Javier, Padre, que sea un espacio donde puedan servirte como familia, puedan encontrar un lugar, Padre, donde puedan bendecir a otros, pero también ser bendecidos al mismo tiempo ellos. Padre, queremos pedirte también que si algún dolor, alguna cosa, alguna herida, tú también sanes su corazón, Señor, y Padre, podamos seguir adelante en paz y en comunión, Señor. Padre, que podamos vivir la unidad que el Espíritu nos permite tener. Señor, oramos por ella en esta hora, oro particularmente por su ministerio y por su familia y por la persona que es Elizabeth, y gracias, Padre, por su legado y por todas las cosas que ha hecho en y con nosotros. A ti la gloria en Cristo el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre hoy día y siempre, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, porque en esta comunidad tú has esparcido, Señor, y desarrollado talentos, Señor. Y a veces los talentos vienen y van porque, sobre todo cuando son siervos llamados por ti, Señor, tienen distintos puntos donde tú los vas a llevar, Señor. Anhelamos, Padre Celestial, que en esta hora Elizabeth esté con gozo en el corazón, sin duda con pena, Padre Celestial, porque deja esta comunidad. Pero tú le tienes nuevos caminos, Señor, le tienes nuevas misiones. Queremos agradecer como comunidad y siempre bajo tu voluntad, Señor, el ejemplo que ella nos ha dado, Señor,
que desde sus debilidades tú la has hecho fuerte, Señor, acarreando enfermedades, con una familia muy debilitada, pero no en la fe, Señor. Ella ha podido, Señor, guiarnos y enseñarnos, Señor, sobre todo a entender la pobreza, a entender la necesidad de terceros, Señor. Ella ha desplegado, Padre Celestial, mucho trabajo, a lo mejor abnegado y silencioso, Señor. Queremos en ello reconocerla y que tu bendición esté sobre ella y sobre su familia. Prospérala, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y a tu misión en todo aspecto, Padre Celestial. Tú nos llamaste tal como somos, Señor, y nos perfeccionas porque nosotros seguiremos siendo imperfectos y tú perfecto. Somos siervos a tus pies, Señor, y bajo tu voluntad, Señor. Y en nuestras debilidades tú nos hace fuertes, Señor. Recurrimos al pasaje solamente para decir cuando había entregado talentos el Señor de los administradores, a uno le dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Agradecemos en tu nombre a Eli, Señor, por lo que ha hecho en esta comunidad y por su ejemplo. Gracias, Señor, por mantenernos unidos, Señor, y con siempre siervos que estén dedicados a tu obra. En el nombre del Señor Jesús, Señor, gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Bien, Joey, te dejo abrazos a Eli. Si podemos encender las cámaras, los que podamos también, para que nos veamos, hagamos por lo menos ese contacto visual. Y Joey, tú quedas entonces con lo que queda en despedirnos. Solo decirles que Dios nos bendiga, nos guarde. Eli, te tenemos mucho cariño, esperamos que te hayas sentido apreciada. Tú sabes que hay afectos aquí comprometidos, y eso también es lo bonito, que a veces es cierto, uno puede tomar otros rumbos, otros caminos, sin embargo, uno se lleva en el corazón los vínculos, las relaciones, los afectos y el crecimiento, por cierto. Así que Dios te bendiga a ti, que bendiga a los cumpleañeros, que bendiga a cada uno de los desafíos. Cada uno está con distintos desafíos, distintos ciclos de la vida. Guillermo acaba de pasar otro umbral. Qué bendición llegar en este estado atlético, fornido a los 70, así quiero llegar. Y también, así que hagamos esta expresión del abrazo grande, uniéndonos todos, que el Señor nos guarde, que nos fortalezca y que, independiente de que esta pandemia todavía nos golpea, miremos el futuro y el presente con esperanza. ¿Ya? Que tengamos una linda semana, hermanos. Besos para todos. Un gran beso, Eli. Eli, bendiciones. Y a Daniela. Abrazos. Bendi para todos. Gracias, chao. Bendi, chao, chao. Chao, chao. Bendiciones Chao, para chao. todos. Chao, María. Bendiciones para todos. Eli, Chao. Eli, oye, Eli. ¿puedo hacer ¿puedo hacerte una pregunta, Eli? ¿Estás ahí, Eli? Estoy acá. Ya. Bueno, para mí es muy lamentable que te vayas de la iglesia, pero sabemos que al final vamos a estar todos juntos. Eres una persona muy, muy especial. Te agradezco todo tu trabajo que hiciste. Las pocas veces que pude hacer algo contigo, me di cuenta que eres una gran persona, una gran mujer, una gran cristiana. Gracias. Así que donde tú vayas, siempre vas a dejar huellas como la dejaste acá. Solamente una pregunta, ¿no? ¿Tú te vas a perfeccionar? ¿Quieres ir en busca de ser pastora en otra iglesia o te vas a ir? ¿Cuál es Yo permanezco en Santiago hasta el momento, pero obviamente dentro de lo que el Señor vaya indicando es poder completando espacios de lo que el Señor ha puesto. En principio obviamente eran misiones, pero lo pastoral obviamente no quita a los misioneros, como le explicaba un momento. Sí, mi llamado es pastoral, pero ambas cosas son importantes. Yo empecé como misionera porque obviamente ese es lo que yo comprendí, pasados los años, los estudios, y en un momento de cuando antes que el pastor Pereira falleciera le pude hacer algunas preguntas y fue maravilloso descubrir que el pastor me decía, pero ¿qué es lo que realmente piensas? Dije, yo siento que mi llamado es pastoral, pero es misionero.
Y él me aclaró eso. Lo misionero no quita lo pastoral. A veces el Señor te llama en el área de misiones, pero eres pastora de corazón. Por tanto, siempre vas a pastorear y misionar. Entonces no te compliques con los términos que los hombres ponen, que separan misiones de pastorado. Tú sigue lo que el Señor te indica. Y eso estoy haciendo. El Señor hace un tiempo indicó que ya era tiempo de partir, ir a otro lugar donde obviamente el Señor también va a ir poniendo la forma, las personas para irme ubicando los lugares para servir que Él corresponde, pero también a la vez con los desafíos que dije. Dios puso un ministerio muy puntual que aún se tiene que concretar y que no necesariamente es dentro de la iglesia, hay una iglesia fuera de la iglesia, que aún la gente no lo comprende. Hay muchas personas necesitadas en hospitales, en lugares que no son accesibles y quizás nunca se van a congregar, jamás, por su situación personal. Y también necesitan ser pastoreadas, también necesitan tener la enseñanza, también necesitan ser guiadas para luego en un momento puedan recurrir a un lugar concreto de una iglesia. Por eso es que puedo decir que es así. Dios ha ido guiando los pasos y Dios va a ir poniendo los apoyos que necesito para concretar eso. Eso, Fernando. Un besito grande. Gracias. Que el Señor te Muchas bendiga. gracias, muchas gracias. Que Te Dios te queremos bendiga. mucho. También, Dios te bendiga. mucho, Amanda. Chao. Chao. Qué terrible. Bueno, besitos, que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, chao.